Hola, buenos días. ¿Cómo están? Eh, Bien, bien, ¿y usted? Bien, con hartos sueños, pero aquí, ya empezando. Bueno, espero que estén todos muy bien y que hayan pasado una buena noche. Vamos a voy a partir rapidito con algunas cosas correspondientes al ramo, que creo que es lo que más interesa ahora. Mañana, bueno, el viernes, hay control, ¿ya? Recuérdenlo, está en el calendario, es el primer control y va a abarcar hasta lo que alcancemos a ver hoy, ¿ya? Como es un control y no un certamen, no, y el contenido es acotado, no es tanto por eso se consideró que podía ser hasta la misma clase o la clase anterior de visto el tema. Pues con respecto a eso, el control va a hacer, bueno, preguntas en aula, ya está cargado el control en aula, pues solamente falta afinar qué cosas van a quedar en el control, porque eso depende de lo que se alcance a pasar justamente en la última clase. Em, Ya, para el control, yo subí está en aula, una carpeta con archivos resueltos. No son, bueno, de hecho no los hice pensando en el control, así que no piensen que eso es un modelo de control. Es simplemente un modelo de ejercicios que ojalá les sirvan para apoyar, ¿cómo se llama lo que estamos viendo en clase? El control van a ser pregunta o preguntas. em, que está estimado más o menos como para media hora, más o menos. No, ahí estamos justamente discutiendo eso. Así que no va a ser algo extenso, pero sí va a ser algo que van a tener que resolver por aula y tener que o responder con alternativas o responder con respuestas de desarrollo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso que quieran resolver. Yo, profe, hola, buenos días. Buenos días. ¿El control va a ser con modalidad conectándonos a algún link o no? Con Solamente vía aula. o sea, claro, no, va a ser, si te refieres a un link de Zoom, no, hasta el momento lo que nosotros pensamos es que va a ser conexión a aula. De todas formas, Ok. si es que se llega a cambiar eso y se les va a llegar a pedir, todo va a estar en aula. O se les va a mandar un correo específicamente mandándole el link, pero hasta el momento todo va por aula. Ah, ya, ok. Gracias, profe. Ujú. Em, ¿Qué otra cosa? Se me queda en el tintero. Bueno, es el viernes creo que está en la programación, está en el syllabus, el horario que va a ser, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo es viernes a las 7:30. Pero chequéenlo porque bueno, está una ola la cosa. Bueno, espero que les sirvan los ejercicios. No alcancé ¿cómo se llama?, hacer ejercicios que se refirieran a esta clase en particular. Así que eso ya va a estar justamente em, para estudio personal. Perdón, lo que tenga que ver con esta clase. De todas formas, dejé al final de junto con los videos de la clase, algunos links bueno, uno que vi que en YouTube que tenía un video que podía ser útil, otros con ejercicios, pero que más bien que son cálculos, no son tanto ejercicios, pero también es bueno ir viendo cómo son los cálculos referentes a esta área. Así que, bueno, vayan revisando. Quedamos la clase pasada en la definición de la onda plana. ¿Qué es una onda plana? Bueno, depende de la pregunta, Pablo. Mm, eh, la verdad, los controles, como son preguntas más cortas, no tiene el espíritu de que sea como una pregunta de tipo certamen. Yo creo que en tipo certamen va a ser más probable que les hagamos, no que sea necesariamente, pero si va a ser una pregunta un poco más larga, un poco más compleja, ahí podría llegar a ser, ¿cómo se llama? A llegar a esa,
a ese tipo de preguntas. Pero la verdad, no, generalmente a esta altura es más pregunta cómo aplicar el concepto más que demuestre estos cálculos, ¿ya? Em, no, las rúbricas son para los certámenes. El control, ya van a ver cómo se llama en específico, se les va a avisar, pero no tienen, hasta donde yo entiendo, es una muy buena pregunta, no me la hice, así que no lo he hablado técnicamente, tal vez estoy hablando de más. Como esta es primera vez que hacemos el formato con controles, tal vez efectivamente sigue la misma rúbrica, pero hasta donde yo entiendo no. Así que voy a consultar eso, pero la verdad, según yo entiendo, no. Simplemente va a tener un puntaje dado la respuesta correcta. La o las respuestas correctas. Ya, entonces queda pendiente de eso, cómo preguntar, no sé preguntar de cómo va la rúbrica. Lo voy a dejar anotado. Ya, entonces quedamos, como les dije en la clase pasada, con respecto a lo que es una onda plana. Eh, Vamos a ir al grano de qué es lo importante conceptualmente de entender de esto. Dejé en el link un video de recordatorio de cómo se describe una onda o sea, un plano con una ecuación vectorial, que básicamente la ecuación es una normal en el plano multiplicada por dos vectores que existan en el plano, o sea, R y R0, por decirlo así, dos vectores en el plano, eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos viendo? Bueno, técnicamente, ¿qué quiere decir esto? Dos vectores en el plano. Voy a tratar de hacer una explicación rápida. Dos vectores en el plano, por ejemplo, puede ser la posición, R, el punto donde queremos medir, y otro punto que le vamos a llamar R0. ¿Ya? Entonces, R menos R0, que, R menos R0 es justamente un vector que es como se llama, que vive en el plano, que está dentro del plano. Entonces, si ahora a ese vector que vive dentro del plano lo multiplicamos por un vector que es perpendicular, o sea, que es normal al plano, entonces vamos a ver que lógicamente se cumple esta propiedad, que va a ser justamente la normal del plano, producto punto, este vector que vive en el plano es justamente igual a 0. Entonces, todos los vectores que cumplan, que todos los vectores que caigan en ese plano, justamente van a tener van a tener la misma fase, van a tener el mismo valor. Perdón, no el mismo valor, ¿cómo se llama? No mismo valor del vector, el vector va a ir cambiando, sino que más mismo valor del campo eléctrico. Y como tenemos la misma fase, entonces se va a repetir justamente la misma dirección, la misma magnitud, etc. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la normal que va a seguir justamente el plano? ¿Cuál va a ser la normal del plano? Va a ser justamente en este caso, para las ondas electromagnéticas, va a ser el vector de propagación de onda. O sea, básicamente las ondas se van a ir propagando en dirección K y todos los puntos que caigan en este plano, que van a cumplir justamente con esta condición, y esta condición ustedes pueden ver que aparece de acá. Esto que está acá es justamente el primer producto. K.R va a ser, bueno, de hecho, no necesariamente tenemos que escribirlo como vector normal, sino que el vector K completo también cumple con esta misma propiedad. Porque solamente basta que los vectores R menos R0 y K sean ortogonales para que esto se cumpla. Entonces,
la pregunta es cuándo la fase es constante en el espacio, en qué puntos del espacio la fase es constante. Entonces podemos estirar todo esto, vamos a llamar a todo esto más bien, incluyendo la constante. Todo eso se puede escribir de esta forma, en donde R0, bueno, podemos inventar ese vector, un vector constante, que contenga justamente el término de k puntos c velocidad de la luz por tiempo más phi. Ya, eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces todo esto que está acá es igual a la fase y ¿cómo se llama? O más bien, perdón, para que se entienda bien, todo esto es igual a la fase. Entonces ¿cómo se llama? La fase en esa parte del espacio va a ser igual a una constante. En este caso, si eso es la fase phi, podemos llamar que toda la fase va a valer menos phi eh, en, en esta parte del espacio, por ejemplo. Acuérdense que la constante puede ser positiva, puede ser negativa, para nosotros no tiene mucho sentido ahora ponerle un signo, determinar un signo acá, porque básicamente la fase puede tener cualquier valor, entonces podríamos reescribir esto como negativo para que nos diera bonito bajo y no estaría cambiando nada. Como todavía no sabemos el valor de la fase, entonces simplemente podemos decir que eh, si todos los puntos, todos los R que cumplan con esta condición, van a ser R's que van a caer en un plano, en un plano en el espacio. Y como todos esos puntos van a, ¿cómo se llama? Todos esos puntos, entonces, no, técnicamente estaba bien como lo había puesto antes. Todo esto tenía que ser, todo esto tiene que cumplir con esta ecuación. Entonces, si esto es la fase y justamente, em, ya, si esto es la fase y todo esto es la multiplicación, ¿cómo se llama? Se puede reescribir como la multiplicación de k punto este vector que vive en el plano. Entonces, nos quiere decir que podríamos despejar esto. Esto se podría reescribir como k.r igual a un vector constante, o sea, un producto constante que sería k.r0. Y eso vendría siendo exactamente lo mismo que está acá. Entonces, la fase en el espacio, asumiendo para un tiempo en específico, la fase en el espacio va a ser justamente constante en ese plano. ¿Y cuál era el concepto importante de la fase? El concepto importante de la fase es que si nosotros definimos la fase, le vamos a llamar phi, entonces tenemos un valor específico para, como por ejemplo, la amplitud. Vamos a tener un valor específico para la amplitud del campo eléctrico. Esto, acuérdense, la amplitud de lo que multiplica la onda plana, la función seno en la onda plana, es un vector, un vector inicial, un vector amplitud. Entonces, el tamaño de este vector va a depender justamente de la función seno. Y si nosotros determinamos la fase para un punto en el espacio y en el tiempo de justamente de esa fase, entonces vamos a evaluar el seno en dicha fase. Por ende, va a quedar determinado en todo el plano. Si estamos hablando que estamos evaluando, estamos midiendo en todo ese plano, en todo el plano va a quedar determinado el mismo valor del campo eléctrico. ¿Ya? En todo ese plano el campo eléctrico va a apuntar en la misma dirección y va a tener la misma magnitud. Generalmente se simplifica ¿cómo se llama? El dibujo de la onda electromagnética. Se lleva a la simplificación que se ve acá, como si fuese solamente la onda estuviera viajando solamente por decirlo así, por un lado en el espacio, como que si la onda se propagara solamente a través de esta línea. Pero esa es la razón de eso, es porque estamos haciendo un dibujo tridimensional de algo en el espacio. Entonces, bueno, algo tridimensional y que ocupa todo el espacio. Entonces, ¿cómo hacemos esto para que se entienda? Simplemente tomamos la representación específica por una parte, por decirlo así, pero esta onda no es que se esté propagando solamente perdón, no es que se esté propagando solamente por acá,
sino que la onda viaja a través de todo el espacio, y en todo el espacio va a tener, justamente tenemos que determinar la fase para poder saber cuál es el valor de la amplitud del campo eléctrico y hacia dónde apunta. Entonces, si ya determinamos la amplitud, sabemos que en todos los puntos dentro de ese plano, el campo eléctrico va a estar definido con un mismo valor. Y una pregunta que me hicieron la clase pasada, que la encontré bastante útil para que tal vez se vaya aclarando este concepto, es, bueno, la onda es un conjunto de osciladores. Eso habíamos visto en la primera clase. La pregunta es, ¿cuál es el oscilador? Porque, por ejemplo, en la animación que habíamos visto, el oscilador eran las pelotitas que subían y bajaban en la primera clase. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el oscilador ¿cómo se llama? En este caso. Bueno, si nosotros calculamos el valor específico en un punto del espacio, cuando nosotros medimos localizadamente una onda, lo que estamos midiendo es un oscilador, ¿ya? Porque la onda es deslocalizada, la onda vive en todo el espacio, pero si nosotros escogemos un punto en el espacio, vamos a ver qué es lo que oscila en ese punto. Y esta es la respuesta. Básicamente, esto si uno mide el campo eléctrico y el campo magnético en un punto en el espacio, ahora la dependencia del campo eléctrico solamente está en el tiempo, y del campo magnético lo mismo. Por lo tanto, la respuesta es que el oscilador, lo que está oscilando en ese punto, es justamente, en este caso, el campo electromagnético. Está oscilando tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Sea F la función que es la solución de la ecuación de onda, entonces ya la función evaluada en R0, ¿cómo se llama? Va a ser simplemente una función que depende del tiempo. Entonces, para el caso del campo eléctrico, lo que va a pasar es que vamos a medir un punto en el espacio, y en ese punto del espacio, en un tiempo va a ser ese el vector, después justamente en un tiempo de posterior va a ser ese el vector, y en un punto posterior va a ser, ¿cómo se llama? Va a disminuir de nuevo, y después va a cambiar de dirección, va a aumentar. Entonces, técnicamente lo que ustedes van a ver en el tiempo, si hacemos un gráfico del oscilador, el campo eléctrico es el oscilador, en este caso, con respecto a este punto. Entonces, la amplitud del campo eléctrico va a ir aumentando y disminuyendo, y el cambio de signo va a hacer que justamente este vector unitario vaya apuntando hacia arriba, apunte hacia abajo, apunte hacia arriba y apunte hacia abajo. Así que básicamente es los osciladores, en este caso, en la onda. Los osciladores que componen la onda son justamente los campos eléctricos y magnéticos. Es como una flechita que va todo el rato cambiando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Esa es la oscilación. Profe, ¿Sí? entonces esa ecuación que está ahí es el valor del campo eléctrico y el magnético en un punto del espacio. Sí, imagínense, esta es una forma tal vez un poco menos clara o menos específica de demostrarlo. Podemos decir que de la ecuación de D'Alembert, ¿cómo se llama? El campo eléctrico en el espacio, medido en un punto en el espacio, y, para un tiempo dado, o más bien dependiente del espacio y del tiempo, se puede escribir de esta forma. Esta es una de las dos soluciones de D'Alembert. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser una cierta amplitud vectorial multiplicado por una función que tiene que ser solución justamente de la función de onda, y D'Alembert prueba que las soluciones de la función de onda pueden ser de este tipo: una cierta función que sea derivable, para que pueda ser justamente, se pueda meter en la ecuación diferencial de la ecuación de onda, y por lo tanto sea solución. Así que las condiciones para esta función, pues que básicamente sea derivable. Y acá el argumento es justamente dependiente del espacio y del tiempo. Entonces, lo que estaba representando allá es, bueno, digamos que ahora medimos esto en un punto en el espacio. Entonces, como medimos esto en un punto del espacio, el producto ahora, K.R0,
ya queda definido, ya no es más una variable, entonces podemos decir que es una constante. Menos el producto K.C. K.C, ya habíamos visto, eso es omega, ¿ya? Así que esto lo podemos reescribir como simplemente omega t. Así que técnicamente la función f se puede reescribir, la función f para cuando nosotros medimos en un punto específico en el espacio, esta función se puede reescribir como g en función de omega de t, porque técnicamente lo único que está variando ahí es el tiempo. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias, profe. Ok. Entonces, es exactamente la misma representación. Lo que dice ahí como función g de omega de t es lo mismo que está acá, puesto más adelante, em, como f de omega t. Entonces le podemos cambiar el nombre para que no calce con lo otro y efectivamente es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa función multiplicada por una amplitud vectorial que va a ser justamente el, el vector que va a determinar la oscilación, la máxima oscilación o máxima amplitud del vector campo eléctrico. Ya, eso para una onda plana. Entonces, recuerden, la onda plana, la gran gracia que tiene es que la fase es constante en un plano y por ende todos los puntos de ese plano, como tienen la misma fase, tienen exactamente el mismo valor de campo eléctrico. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Los planos estos, la fase va a ir cambiando en el tiempo por producto que, ¿cómo se llama? El tiempo va avanzando, justamente la fase, la posición de la fase se va a ir corriendo. Entonces, en un tiempo dado podemos encontrar la fase en este plano, esta fase phi0 en ese plano, pero un tiempo posterior, bueno, como aquí se ve, en un tiempo phi0, perdón, en un tiempo t0, por decirlo así, podemos encontrar la fase 0 en esa posición. Pero como el tiempo va avanzando, la fase phi0 después se puede mover a esta posición, producto de la velocidad de la onda, o la velocidad de la fase, más bien. ¿Cómo se mueve la fase? Entonces, justamente ahí el campo eléctrico, los valores del campo eléctrico van a ir variando con respecto al tiempo, y lo que antes se veía ahí, luego en un tiempo posterior se va a ver acá. Bueno, hay unas bonitas animaciones que ahí les dejé, ¿cómo se llama? En algunos links de YouTube. Los links que busco, no sé si van a ser siempre los mejores, ni siquiera sé si son los mejores, pero hago el esfuerzo de que encontrar alguna que otra cosa que sea útil, porque hay muchas cosas, ustedes mismos pueden hacer la búsqueda en YouTube, pero hay algunas cosas que no sé si, algunas cosas no sé si están bien, otras cosas que apuntan para otro lado, otras que hablan del tema, pero lo profundizan más de lo que esperamos acá en estas cosas. Entonces, por ejemplo, ondas planas, y lo que vamos a ver ahora, vi un video de onda esférica y estuve a punto de ponerlo, pero en verdad dije, no, pues es demasiado denso, demasiado avanzado como para ponerlo, así que esos son los criterios básicamente que utilizo para la búsqueda, que sea útil básicamente para el curso. Ustedes ya pueden hacer su propia investigación si quieren seguir profundizando, y YouTube aguanta para todo, entonces eso. Bueno, otro ejemplo, vimos que el valor del campo eléctrico era constante en la fase en el plano. Otro ejemplo es calcular, suponer qué pasa cuando la fase no es constante en un plano, sino que la fase es un constante a lo largo de una superficie, por ejemplo en este caso una superficie esférica. Ya es bien conocido que, por ejemplo, cuando uno tiene una fuente puntual, por ejemplo, cuando uno chispea los dedos, eh, la onda no se propaga en una sola dirección, sino que se propaga, la onda sonora, perdón, no se propaga solamente en una dirección, sino que se propagan todas. Entonces, ¿qué manera, si sabemos que el sonido viaja a una velocidad constante, cuál va a ser la forma de la onda? Uno puede suponer entonces que una fuente puntual va a emitir una onda que viaje en todas direcciones. Entonces también eso puede pasar con la luz. Por ejemplo, si aquí
En el origen del sistema de coordenadas ponemos una ampolleta. Y la ampolleta entonces emite luz. Podemos suponer entonces que la luz va a viajar en varias direcciones a la vez. Por tanto, la fuente no va a ser una onda plana, no va a generar ondas planas, sino que va a generar ondas esféricas. Entonces, ¿cómo podemos responder a la pregunta de cómo va a ser el campo eléctrico y el campo magnético dada que las fases ahora son constantes en una superficie esférica? Entonces, ¿qué tenemos que considerar acá como pregunta? Es básicamente, la pregunta es, ¿cómo calcular justamente los valores del campo eléctrico y campo magnético? ¿Cuáles van a ser sus soluciones en una configuración en donde la fase solamente varíe radialmente? O sea, a medida que uno se va alejando, o a medida en base a un radio, el valor de la fase va a quedar determinado para un punto específico, vamos a decir que f de r. Y azimutalmente va a tener simetría azimutal y va a tener simetría polar, porque lo que queremos es justamente que se vea como una esfera, que sea esférica la cosa, ¿ya? Si no, tendríamos algunas cosas como superficies raras, y justamente eso no es lo que queremos. Entonces, para resolver este problema, tenemos que plantear ahora la función de onda en un sistema de coordenadas apropiado, y si queremos resolver el caso para una esfera, exactamente. Vicente, sí, el campo eléctrico y el campo magnético serían tangentes a la superficie. Entonces, resolvemos esto en coordenada esférica, lo cual da el laplaciano, se escribe de esta manera. Es un poquito denso, pero vamos a imponer de que las soluciones tengan simetrías, es decir, tengan simetrías angulares, para así ver justamente el caso que nosotros queremos ver. Entonces, si suponemos que la solución tiene simetría angular, lo que vamos a obtener, la solución de esta ecuación nos va a dar justamente las soluciones, eso, solamente las soluciones que tengan simetría angular. Ya, si ustedes resuelven esa ecuación, no es fin del curso ahora hacer el detalle de cómo se resuelve eso, pero pueden inclusive intentarlo. Al resolver esa ecuación, las soluciones que dan son estas dos. Básicamente también utilizando la ecuación de D'Alembert, pero ahora puesto justamente hoy. Esta cosa tiene el horario malo, por eso molesta un poco. Ya, entonces si imponemos la solución de D'Alembert, pero ahora, ¿cómo se llama? En coordenadas esféricas, lo que nos da es esto. ¿Y qué nos da? Nos da prácticamente la misma cosa. Acuérdense que la solución para el caso de ondas planas era aquí un vector e a una amplitud e multiplicada por esta función, pero ahora la diferencia es que esto que vendría siendo el vector e, r, ahora es un vector que va ¿cómo se llama? La amplitud del vector va decayendo justamente con la distancia. Esa es la gran diferencia que tiene ¿cómo se llama? La onda esférica con la onda plana. Y eso básicamente porque si nosotros partimos de la idea de que en el centro de la esfera está la ampolleta, por ejemplo, ahí es donde la ampolleta está entregando energía, y la energía que entrega la ampolleta es constante. Por lo tanto, esta energía, al irse esparciendo por la superficie de la esfera que va viajando, a medida que la esfera es más grande, es decir, a medida que la luz ha viajado por una mayor cantidad de tiempo, por lo tanto se encuentra más lejos de la fuente, la energía que inicialmente se emitió en la ampolleta, por decirlo así, ahora toda esa energía se reparte en una superficie mayor. Por lo tanto, la densidad de energía que va a haber en la superficie de la esfera podemos decir que es constante. Sin embargo, la energía en un punto específico, si medimos acá, por ejemplo, la energía en esa zona del espacio va a haber decaído producto de que se está diluyendo, producto de que se mantiene la densidad, pero no la amplitud del campo eléctrico ya no va a ser la misma que la amplitud ¿cómo se llama? En la fuente misma, ¿ya? Y esto tienen que pensar que
Es lógico, si ustedes ven un foco a distancia, no se ve tan intenso como si estuvieran mirando el foco al lado de donde se está emitiendo la luz. Entonces, esa es la gran diferencia. Importancia de esto es que ahora esto es el vector campo eléctrico, y el campo eléctrico entonces está modulado por una función R. Por lo tanto, acuérdense que la definición del valor del campo eléctrico lo podíamos calcular como, ¿cómo se llama? Los valores de campo eléctrico. Profe, ¿Sí? disculpa, ¿Sí? ¿eso es una U o una V? Ah, En el... como quieras llamarle. Básicamente una no cierta... tiene un... No, es básicamente lo que les quería decir, es justamente un vector, vamos a decirle un vector de amplitud, pero no es un vector no tiene unidades de campo eléctrico, eso es sino que tiene unidades de campo eléctrico multiplicados por distancia. Este vector, ya, porque todo esto tiene unidades de campo eléctrico. Ya, esa es la cosa. Entonces, ya. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? tengo una duda porque me acuerdo que en la preclase decía que la onda decaía como con el cuadrado de la distancia, pero ahí solo está dividido como solo en la distancia, no en el cuadrado. No. La onda no decae con el cuadrado de la distancia. La energía decae con el cuadrado de la distancia. Vamos a ver justamente por qué es eso. La amplitud decae con R, no decae con el cuadrado de la distancia. Ah, Si dice eso ya, ya sé. específicamente, lo podemos revisar, pero en dicho caso habría un error ahí. La energía Puede que me decae haya, con... ¿Mm? perdón, puede que me haya confundido entonces. Gracias. Sí, exactamente. La intensidad, que es lo que vamos a ver acá, la intensidad es energía por unidad de área por unidad de tiempo. Así que técnicamente está correcto. Pero la intensidad está relacionada, la intensidad es proporcional al módulo cuadrado del campo eléctrico. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, por eso la intensidad va a decaer con el cuadrado de la distancia. Si uno nota la amplitud, básicamente, la amplitud entonces va a estar modulada. Profe, Sí. la intensidad que dijo ahí es la intensidad de onda, ¿no? Como, era una propiedad como de la Vamos a onda. hablar, en breve vamos a hablar con detalle de eso. Básicamente, la intensidad es la energía que se transporta por unidad de área por unidad de tiempo. Pero pero efectivamente sí, es la intensidad de la onda. Pero denme un segundito hasta llegar a ese punto, porque lo voy a explicar con más detalle. Hasta el momento hablemos solamente de la amplitud del campo eléctrico para una onda esférica. Entonces, por ende, si ustedes miden la amplitud del campo eléctrico inicial, sacada de la fuente, por decirlo así, vamos a decir que inicialmente, en algún punto, esta era la intensidad inicial del campo eléctrico, la amplitud inicial, ¿ya? Y esta amplitud, a medida que uno se va alejando de la fuente, justamente va a ir decayendo con el inverso de la distancia. Aquí queda, ¿cómo se llama?, notar, justamente esto va a tener un cierto valor, R. Esta solución, es importante notarla, esta solución no es una solución evaluada en el centro ¿cómo se llama?, donde se ubica la fuente. Por lo tanto, ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando R es igual a 0? Esta cosa se indefine. La verdad es que sí, la solución se indefine. Por lo tanto, esta solución, vamos a decir, no es útil en el centro, sino que esta solución, si ustedes vieran el detalle de cómo se resuelve esta ecuación diferencial, verían que esta solución es aplicada a puntos externos alejados de la fuente, ¿ya? Entonces, justamente hay una solución que es más general, que es mucho más compleja, que incluye el caso R igual a 0, pero como les digo, es mucho más compleja. Entonces vamos a tomar esto como
la solución real, o más bien la solución real se va a ir aproximando a esta solución que es más sencilla cuando está lejos de la fuente. Así que dejémoslo ahí, no vamos a preguntar qué pasa cuando esto está en r igual 0, porque sabemos que ahí todas las cosas, todos nos han dicho metido cuco de cuando uno divide por 0 la cosa explota, así que no se preocupen. ¿Sí? Esto igual corre para el campo magnético. Exactamente. Corre lo mismo para el campo magnético. Acuérdense que la única diferencia con el campo magnético es esta. Fuera de esa no hay más diferencia. Básicamente es la ecuación de onda. Cuando uno mezcla las ecuaciones de Maxwell, lo que aparece en el vacío, vamos a ser específicos en el vacío, lo que aparece es que el campo eléctrico y la ecuación de onda aparece tanto para el campo magnético como para el campo eléctrico, ambos con igual constante, por lo tanto no hay ninguna diferencia en sus soluciones. La única diferencia que pueden encontrar va a estar dada por justamente las relaciones entre los campos que están dadas por las ecuaciones de Maxwell. Y resolviendo eso, si ustedes conocen el campo eléctrico y reemplazan, por ejemplo, en la ley de Faraday-Lenz, ustedes pueden obtener el valor del campo magnético, ¿ya? Entonces basta con resolver uno, en este caso basta con resolver el campo eléctrico y ustedes van a tener, por ende, automáticamente el valor del campo. Si ustedes resuelven para el campo eléctrico, van a tener el campo magnético. Hay un ejercicio que les dejé planteado, está en la carpeta ¿cómo se llama? Bueno, de las clases, que está en aula, y ahí les hago un ejemplo con la onda plana, cómo hacer el cálculo. Sí, de hecho, hacerlo con la onda plana, porque si no el cálculo es un poquito horrible. No se preocupen, no les vamos a pedir hacerlo para la onda esférica. Se puede, pero es un cacho. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo obtener el campo magnético partiendo desde el campo eléctrico. Ok, entonces eso es lo que podemos decir sobre ondas planas. No confundirse las ondas planas y esféricas, no confundirse siempre. Esto es un factor justamente de modulación de la amplitud, pero las fases de la onda, justamente podemos decir que estas son las fases de la onda. Entonces, cuando se vuelve a repetir la fase, se vuelve a repetir en longitud de onda, justamente. Pero ahora, si aplicamos el factor modulador, sabemos que no se va a volver a repetir la misma intensidad. Entonces uno podría decir, no se vuelve a repetir la fase. Técnicamente no, sí se vuelve a repetir la fase en el espacio, pero la amplitud, porque ese es el punto. La pregunta de la longitud de onda responde a cuándo se vuelve a repetir la fase en el espacio. Y la fase depende solamente de esta parte que está aquí adentro. No depende de la parte de modulación. Entonces la fase se va a volver a repetir de igual manera como se repetía en una onda plana. Sin embargo, la amplitud máxima no se va a volver a repetir. Por eso la pregunta es, cuando uno hace estas, ¿cómo se llama? Cuando uno pregunta, ¿cuándo se cumple la función de onda? La longitud de onda, la respuesta es, la longitud de onda se vuelve a repetir cuando se cumple, se define cuando se vuelve a repetir la fase, ¿ya? Muchos definen mal el argumento, lo definen como que la longitud de onda se define o se obtiene cuando se vuelve a obtener el máximo de amplitud en una onda. Y eso es erróneo. Aquí ven el caso, la amplitud máxima no se vuelve a repetir, por lo tanto uno podría pensar erróneamente que esto no tiene una longitud de onda, o que está mal definido, o que qué pasa en este caso. No pasa nada, porque técnicamente la definición de longitud de onda responde a la pregunta de cuándo se vuelve a repetir la fase. Y esto vendría a definir la fase. Entonces, la función, si uno aplica la función seno sobre la fase, vemos que la función seno sí vuelve a repetir un máximo, ¿ya? Entonces, ahí uno podría, claro, decir ya, ¿cuándo se vuelve a repetir la fase? Cuando se vuelve a repetir el máximo, y ahí está todo ok. Pero en este caso no es de la amplitud del campo eléctrico,
sino que simplemente del valor del seno. Así que bueno, eso, se los comentaba para que no se confundan con esos conceptos. profe. ¿Sí? Pero entonces, la longitud sí es si la longitud sí es la misma, lo único que cambia es la amplitud. O sea, la longitud de onda sí, la longitud de onda va a estar definida justamente por el vector de onda en este caso. Gracias por hacer esa pregunta porque se me estaba yendo del tintero. El vector de onda siempre va a ser el número de onda multiplicado por el vector que muestra la dirección hacia donde se va moviendo la onda. Y en este caso, el vector k, que va a ser simplemente un vector unitario, podemos decir que como la onda es esférica, ahora el vector k lo podemos escribir así, como un vector, esto viene siendo el vector unitario radial. Es decir, si nosotros tomamos aquí como se ve en el dibujo, si tomamos la onda esférica, entonces ahora en cualquier punto de la esfera, ¿cómo se llama? El vector k apunta normal a la superficie de la esfera. Eso quiere decir que el vector k va cambiando. ¿Ya? Y lo que habíamos visto de la clase pasada, que no voy a hacer la demostración para las ondas esféricas, pero básicamente en cada punto donde uno mide el K, entonces uno tiene el llamado triedro de campo eléctrico y campo magnético. Campo eléctrico, campo magnético y K. Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos, en ese punto en específico, K apunta en esa dirección. Las leyes de Maxwell nos decían que tanto el campo eléctrico como el campo magnético tienen que ser ortogonales al vector K, y también nos dice que los vectores campo eléctrico y campo magnético en el vacío son ortogonales entre sí. Entonces, en cualquier punto del espacio, nosotros podemos, si tenemos el vector k, podemos definir hacia dónde apunta el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, en este caso, lo que me preguntaban al inicio es que efectivamente en cualquier punto de la superficie de la esfera, los vectores campo eléctrico y campo magnético van a apuntar tangentes, van a ser tangentes a la esfera. Entonces, todavía queda definir uno. Por ejemplo, podemos definir el campo eléctrico. Si definimos el campo eléctrico y ya conocemos K, entonces el campo magnético queda automáticamente definido. Puede ser al revés también, pero necesitamos por lo menos tener uno porque hay varias posibilidades. Dentro de una superficie hay hay varios vectores que pueden ser tangenciales, entonces, infinitos de hecho. Entonces, eso es lo que básicamente va a determinar la polarización del campo eléctrico, que acuérdense, la polarización se refiere a en qué sentido está oscilando el campo. Bueno, esta solución es básicamente bien usada porque podemos decir que gran parte de las soluciones de la ecuación de onda, sí, el campo eléctrico es tangente a la esfera, el magnético también. ¿Ya? Y eso básicamente porque el el vector K es normal a la superficie. Y sabemos que el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales. Entonces, justamente en ese punto, el punto que hace que ¿cómo se llama? El campo eléctrico, por ejemplo, es perpendicular por ecuación de Maxwell. Entonces, si tenemos que es perpendicular, entonces técnicamente el campo eléctrico, perdón, es tangente a la superficie en ese punto. Entonces, eso. Se me fue lo que estaba pensando, lo que estaba diciendo, pero efectivamente es así. Que son tangentes. Se me fue completamente la idea que estaba diciendo. Pero bueno. Es importante, Paulina, ¿qué es lo que no se entendió bien? ¿Por qué los vectores son constantes? O sea, son tangentes. Lo de la longitud de onda. Bueno, la longitud de onda básicamente hay que preguntarse cuándo la fase vuelve a repetirse. Entonces, la fase, esto si uno hace un dibujo de
del seno, pues vamos a decir que esto es la función, le vamos a llamar phi. Entonces eso es un valor de la fase, ¿ya? K por R menos K por C, T, eso es la fase. Entonces si ahora uno grafica la función seno de phi, sabemos que la función seno de phi va a volver a ser la misma, va a volver a tener el mismo punto cuando se vuelva a repetir el mismo argumento. Entonces hacemos el dibujo. Esto es la función seno de t, o sea, la función de phi, perdón. Entonces, cuando el seno se vuelve a repetir, cuando el seno de la fase se vuelve a repetir, en estos puntos. Entonces sabemos que para esos puntos, como el seno recibe un argumento periódico, básicamente, que se va a ir repitiendo cada vez que se cumpla un ciclo, cada 2π, entonces sabemos que la fase se va a volver a repetir justamente en esta distancia. Y ahí, cuando se vuelve a repetir la fase, por ende tenemos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí podemos decir que la fase era phi1, y aquí entonces va a cambiar a phi2, phi3, phi4, phi5, phi6, va a llegar a este punto, y como tenemos los mismos valores del seno, entonces aquí sabemos que la fase vuelve a ser phi1 nuevamente. Y cuando se vuelve a repetir la fase, es entonces en el espacio, entonces esa distancia que hay entre esos dos puntos que tienen igual fase, se le llama longitud de onda. Eso era lo que había comentado antes. Espero se haya entendido. O sea, lo que pasa es que la fase es algo que va variando o sea, que es algo periódico en el tiempo. Por ejemplo, en un resorte, las fases definen ¿cómo se llama? Los estados del resorte. Cuando alcanza su punto máximo, si va subiendo, si va bajando, cuando pasa por el medio, etc. Entonces las fases son algo que se va a ir repitiendo en el espacio. Van a ir obteniendo, es como por decirlo así. Cuando ustedes tienen el seno de 30, el seno de 30 es efectivamente el mismo valor. Seno de 30 es lo mismo que el seno de seno de 30 más 360. Entonces podemos decir que el seno de 30 es lo mismo que seno de 30 más 390. Entonces, en vez de escribir 390 acá, escribimos 30. Entonces, básicamente, porque básicamente la ecuación no va a cambiar. Entonces podemos decir que en ese caso se vuelve a repetir la fase. ¿Ya? El valor que nosotros estamos evaluando en ese espacio nos va a volver a dar el mismo resultado. Entonces uno dice que todos estos valores que están acá entre medio son todas las fases del sistema. Por lo tanto, todas estas fases del sistema se van a volver a repetir justamente acá. ¿Se entiende? No sé si por ahí va la pregunta. La longitud, claro, la longitud de onda, entonces, la longitud es una propiedad de la onda y se va a mantener constante. Eso sí, la longitud de onda se va a mantener constante. Si uno define la onda, si uno define el K, ya ahora podríamos, claro, tener una función en donde varíe el K. Acuérdense, el K es justamente el número de onda, por ende tiene la longitud de onda. También uno podría encontrar una función en donde varíe el K. Por ejemplo, cuando una onda pase de un medio a otro, la longitud de onda cambia. Y claro, ahí ya no se mantiene la misma longitud de onda, por lo tanto cambia el K y eso ya no es constante. Pero eso es cuando pasa de un medio a otro. Cuando la onda viaja a través de un solo medio, la longitud de onda es constante. Ya. Espero que se haya entendido. Entonces, bueno, eso eran las cosas entre onda esférica y onda plana. Eso ya, ahora recordé justamente que era lo que quería decir. Uy, se me está yendo casi todo el tiempo en este tema. Bueno, sí, es entendible, no es del todo simple. Cuando uno mide localmente una onda esférica a una distancia muy lejana de la fuente, voy a exagerarlo más, ¿ya?
No me alcanza el dibujo para hacerlo más lejos. Así que imagínense que está todavía más lejos. Cuando uno mide localmente ¿cómo se llama? La superficie de una esfera, por ejemplo, ahora ustedes, en este momento, por eso existen tantos terraplanistas en este mundo. Si ustedes miden localmente una esfera que tiene, ¿cómo se llama?, un tamaño muy, muy, muy grande, lo que ustedes van a pensar es que localmente esa esfera es una superficie plana, ¿ya? Entonces, cuando uno mide ¿cómo se llama?, una onda esférica muy, muy lejos de la fuente, uno puede hacer la aproximación de onda plana. Entonces, las ondas planas por eso son tan útiles, porque trabajar con esto, con la onda esférica, es un poquito, por decirlo así, de hacer los cálculos un poquito más difícil. Entonces podemos utilizar la aproximación de onda plana y decir que la onda es plana cuando está llegando a un medidor, por ejemplo. Por ejemplo, las ondas que se emiten del Sol, podemos decir que la onda, si el Sol es una esfera, las ondas se van a emitir en todas direcciones, va a ser una onda plana, pero al momento de llegar a la Tierra, están tan lejos el Sol de la Tierra, que la onda al llegar a la Tierra podemos decir que es prácticamente una onda plana. Ahora, si más encima medimos con un panelcito solar que es chiquitito, entonces la superficie que alcanza a cubrir hace que la onda sea perfectamente plana en términos de cuando llega al Sol. Ya. Así que eso, la utilidad es de gran utilidad entonces las ondas planas, porque se pueden justamente utilizar en distintos conceptos. Bueno, el espectro electromagnético, oye, no les puse un video sobre esto, debería haberlo puesto. Se me fue completamente. Onda electromagnética plana uniforme. Ah, es que técnicamente una onda plana se define como que la onda es plana, o sea, perdón, la onda es plana porque en ese plano la fase es constante. Yo solamente conozco las ondas electromagnéticas planas. No conozco las ondas electromagnéticas planas no uniformes. Tal vez si existe ese concepto, yo no lo conozco. Así que onda electromagnética plana, uniforme, sí, me suena a que es exactamente lo mismo que estamos viendo en este ramo. Me suena a lo mismo que estamos viendo, pero no sé para qué ponerle plano uniforme. Onda electromagnética plana, creo que es suficiente. ¿Ya? Así que eso. Ya, el espectro electromagnético, entonces, las ondas van a estar justamente, van a ser, ¿cómo se llama? Sus características van a estar dadas por su longitud de onda y también por su periodo. Pero si tomamos simplemente el caso de la longitud de onda, vamos a tener distintos tipos de onda dependiendo de justamente la llamada longitud de onda. Podemos tener inclusive ondas de longitud de ondas más largas, como también podemos tener ondas de longitudes de onda más cortas. Vamos a ver en el transcurso del curso que esto cambia un poquito las propiedades, por decirlo así, de la luz, porque la luz, la densidad energética que tiene la luz, la energía por unidad de volumen, la energía por unidad de área, ¿cómo se llama?, que ustedes van a recibir cuando una fuente irradie radiación, luz, va a cambiar, bueno, siempre depende de la amplitud, pero asumiendo que dos fuentes de distintas longitudes de onda, emiten con igual amplitud radiación, vamos a ver que las longitudes de onda más cortas van a tener, ¿cómo se llama?, una energía mayor que las longitudes de onda más largas. Entonces, esto nos habla ¿cómo se llama?, del espectro electromagnético. No son las mismas ondas para todo. Tenemos ondas del tamaño de canchas de fútbol. Bueno, técnicamente hay ondas del tamaño, podríamos decir, hasta del tamaño del universo, porque técnicamente no hay un tope en el tamaño de la onda. Solamente que las ondas que nosotros podemos detectar están basadas en el tamaño de la Tierra, como máximo, por decirlo así. Así que
bueno, tenemos ondas de radio, que van a ser justamente todas las ondas electromagnéticas de longitud de onda larga. Aquí tenemos la cosa en metros, tenemos de día a la 3 metros o más grande. Ahí tenemos, por ejemplo, los radiotelescopios. ALMA, no sé si lo han visto, son varios telescopios ubicados a distintas distancias entre ellos, abarcan distancias grandes para poder cubrir justamente las longitudes de onda. Tenemos microondas, radares, tenemos así la cosa para calentar el pollo. La cosa para calentar el pollo, todo esto es una longitud de onda específica para poder justamente calzar con la resonancia de las moléculas del agua. Entonces, la onda les entrega energía a través de hacer que estas moléculas empiezan a rotar rápidamente y ganan energía cinética y se calientan. Pero no es que todas las ondas electromagnéticas llamadas microondas van a calentar el pollo, ¿no? Así que, por ejemplo, uno puede utilizar microondas en los radares y eso no va, de hecho hay un satélite que siempre está pasando que no alcanza o sea, que hace un barrido con microondas para poder ver bien la superficie de la Tierra, independiente de si hay nube o no hay nubes, porque las nubes interactúan poco con estas microondas, entonces es una súper buena fuente. Tenemos el infrarrojo, que básicamente ahora está muy de moda por el COVID. A todos le están apuntando con esa pistolita que les mide la temperatura. Eso básicamente es un sensor que les saca una foto infrarroja, ¿cómo se llama? Y con el infrarrojo se puede calcular la temperatura, que es algo que vamos a ver más adelante. Tenemos el espectro visible, que es un espectro sumamente acotado dentro del espectro electromagnético. Visible es porque básicamente nuestros ojos son un sensor para ese rango de longitud de onda. Tenemos el ultravioleta, lo que nos hace mal a la piel. Tenemos los rayos X, que nos permiten ver los huesos. Tenemos los rayos duros, bueno, ya básicamente rayos gamma, que ya son justamente bastante energéticos y podríamos decir que pueden hacernos bastante daño, ¿ya? Pero también se pueden utilizar en medicina para pelear con el cáncer, por ejemplo. Más en específico, la luz visible está dentro de cerca de los 400 y, bueno, 300 algo nanómetros y 800 tantos nanómetros. Nanómetros hay que acordarse que es 10 a la menos 9. Entonces, fíjense que el tamaño de la longitud de onda son 10 a la menos 9 metros de la longitud de onda visible. Esto está muy cercano al tamaño de los átomos, muy cercano. Vamos a decir que inclusive pueden ser un par de órdenes de magnitud, pero lo importante es que la longitud de onda tiene el tamaño correcto para interactuar con los electrones en los átomos. Por lo tanto, la luz visible interactúa mucho con la materia, genera muchos cambios en la materia y es por eso que la materia absorbe mucha de esta radiación, mucha. En cambio, las longitudes de onda más grandes, como por ejemplo las ondas de radio, simplemente no interactúan con el átomo. ¿Ya? Así que pasan de largo y es por eso que ustedes pueden recibir señal, inclusive en un sótano, porque básicamente la luz, las paredes de la casa básicamente no interactúan con las ondas de radio y es por eso que ustedes pueden tener señal igual. Bueno, técnicamente el ojo humano tiene unas celulitas especializadas en la retina, que se llaman los conos y los bastones. Y estas celulitas especializadas tienen celulitas sensibles a los conos, son celulitas especializadas para los colores rojo, verde y azul. Los bastones son celulitas especializadas en la intensidad de la luz, que justamente no alcanzamos a hablar de esto. Y así que, bueno, técnicamente el ojo humano tiene células específicas para estos tipos de ondas electromagnéticas. ¿Cómo interactúan? Bueno, de alguna manera, que desconozco bien, yo no estudio física, no biología, las celulitas rojas logran interactuar con ciertas longitudes de onda y emiten una señal eléctrica que dice estamos viendo algo de rojo. Así, al igual las verdes y las azules, entonces en combinación de las señales eléctricas producidas por cada una de estas células podemos identificar los distintos colores de la luz visible. Al igual como lo hacen las fotos
las fotos, cada píxel básicamente tiene una información de cuánto rojo, cuánto verde y cuánto azul hay que ponerle a ese punto para que al fin y al cabo, sumando todos los puntos, la fotografía que ustedes tienen tenga un color específico. Ya. Un fenómeno interesante de la luz visible es que las moléculas del agua, perdón, las moléculas en el aire, dispersan más ciertas longitudes de onda que otras. Por ejemplo, cuando la luz del sol atraviesa la atmósfera, las longitudes de onda que están más cercanas al color azul se dispersan más, es decir, se reflejan más en las moléculas y van en todas direcciones. Por eso cuando uno mira al cielo y en distintas direcciones, la cosa parece más azul, como se ve acá. Entonces, cualquier onda que esté viajando en esta dirección dispersa la luz en distintas la luz azul es más dispersada en distintas direcciones. Por lo tanto, al punto que miren, va a ser más o menos azul. Salvo en la configuración en donde aquí está el sol y ustedes se encuentran en este punto, cuando la luz alcanza a pasar una distancia mucho mayor a través de la atmósfera, como ya ha ido dispersando la luz azul a través de su camino, lo que va quedando es un remanente de lo que viene siendo la otra parte del espectro, que viene siendo la parte roja. Y es por eso que en el atardecer ustedes ven un bonito color rojo, pero direccionado hacia donde está el sol. Si ustedes miran, por ejemplo, ustedes están parados acá y miran hacia esa dirección, que es justamente ver la dirección contraria del atardecer, van a ver que sigue siendo azul. Bueno, Y profe, ¿sí? y así como por curiosidad, el verde entonces no tiene nada que hacer ahí en eso que se reflejan. El Que verde se como... refleja. Ah, no, lo que pasa es que no es que ¿cómo se llama? No es que se disperse solamente la luz azul. Yo dije, se va hacia el azul, es decir, esto es una función de la longitud de onda. Como por decirlo así, este es el espectro con respecto a longitudes de onda. Y entonces vamos a tener la intensidad de la luz. La intensidad de la luz como función de la longitud de onda. El Sol, por ejemplo, tiene un espectro de este tipo, algo así. ¿Ya? Entonces va a haber una función que dependiendo de la longitud de onda, va a decir, ya, vamos a imaginarnos que va a ser así. Ya, esa es la función que nos dice que es la longitud de onda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este porcentaje del espectro se va a reflejar más. Esto es al revés, perdón, porque técnicamente son las luces azules las que se reflejan más. Entonces, la función o la función de filtro, que es básicamente lo que va a hacer que la cosa se disperse, puede ser así. Entonces esto quiere decir que ¿cuáles son las luces que se van a reflejar más? Son estas. ¿Ya? Entonces quiere decir que, claro, no se refleja solamente la luz azul, también se refleja la luz roja, pero la luz roja se va a reflejar en una medida mucho menor. Las longitudes de onda larga son más corridas hacia el rojo dentro de lo visible. Técnicamente el Sol emite en un rango en luz visible, que vamos a decir que está más o menos acá. Entonces técnicamente la luz roja sí se refleja. ¿Ya? Acuérdense, esto es un ejemplo, no es técnicamente así la función. La función roja sí se refleja, así que sí se dispersa en la atmósfera, pero mucho menos que la luz azul. Esto quiere decir que si uno va a la transición, por ejemplo, al color verde, también pasa, solamente que pasa en menor medida de lo que pasa con el color azul. Y la función es altamente no lineal. Yo recuerdo, no me acuerdo específicamente de la función, pero es como una función que, si mal no recuerdo, escala con el inverso del cubo de la longitud de onda. Entonces esto debiese ser una cosa así. Perdón. Ah. Entonces, claro, la luz azul es la predominante, que, ¿cómo se llama? Entre más azul, más se refleja. De hecho, si ustedes toman una fotografía, utilizan una cámara que pueda ver en ultravioleta, la luz, la foto sale mucho, mucho más dispersa porque hay una intensidad mucho mayor de luz ultravioleta. En este momento estamos en un baño, si uno mira al cielo, es más ultravioleta que azul. La única diferencia es que
el ultravioleta no lo vemos. Así que técnicamente lo que nos queda es el azul. ¿Ya? Por eso nosotros decimos que el cielo es celeste, el cielo es azul. Pero si uno pudiera ver en el ultravioleta, vería que es mucho más intensa la luz de ultravioleta que lo que vemos en azul. Es por eso que es bueno justamente utilizar protectores solares, porque uno puede decir, si uno mira en un punto, no hacia el sol, sino que uno mira un punto en el cielo y uno dice, no me duelen tanto los ojos, no está tan intenso. Es un error porque básicamente no vemos la luz ultravioleta, y la luz ultravioleta puede ser muchas veces más intensa de lo que es el cielo azul, y por ende podemos estar, como se llama, sometidos a una radiación mayor. Y eso es importante porque como la luz ultravioleta se dispersa más que la luz azul, uno no tiene que estar expuesto directamente al sol, uno puede estar justamente bajo un árbol, la sombra de un árbol, y le puede estar a uno llegando luz ultravioleta igual, porque como se dispersa tanto y va en todas direcciones, entonces uno está expuesto. Bueno, estimados y estimadas, me pasé un poquito en el tiempo, voy a tener que informar que no alcancé a pasar el vector de Poynting, lo cual es muy triste, porque también tenía que ver con eso, con la intensidad y todo. Así que esto es ¿cómo se llama? El control estaría hasta acá, hasta donde vimos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? no alcancé en la mañana a hacer el ticket de entrada. ¿Hay alguna posibilidad de poder hacerlo? ¿O ya era? La verdad, creo que la respuesta es ya fue. Pero si deseas, justamente, es que no depende de mí. Eso depende de la coordinación, y en la coordinación ya se dijo que ¿cómo se llama? El horario va a ser, porque la primera semana era marcha blanca, podían haber algunos cambios, pero de ahora en adelante es la hora está establecida. Entonces, si no alcanzaron a hacerlo, es básicamente si se va a eliminar el peor o no, eso se tiene que conversar. No, no puedo asegurar si se va a pasar o no, porque técnicamente eso fue una excepción la vez pasada. Por reglas se cuentan los tickets. Solamente el primero es como era marcha blanca, no se contaba. Pero no sabemos si se va a hacer la excepción. No jueguen con las excepciones, estimados y estimadas, porque si están seguros de que se va, es probable que se borre un ticket, pero no lo tomen como certero, porque si después les decimos no se va a borrar ninguno, se van a molestar y justamente van a tener problemas de que no contaban con eso. Así que cuenten con que son todos los tickets, y si se da el caso de que se elimina uno o dos o tres, que la excepción no está escrita, bueno, bienvenido sea, ¿ya? Pero hasta ese punto consideren que no se borra ninguno. Bueno, estimados y estimadas, que estén muy bien. Profe, Nos vemos. disculpa, ¿Sí? tengo una duda. Tengo una duda. Hay una Ujú. relación que me acuerdo que vimos cuando como definimos la velocidad de la luz, Ujú. la magnitud, que era que el campo eléctrico era igual a la velocidad de la luz por el campo magnético. Sí, ¿Esa relación se puede ocupar siempre para poder calcular campo magnético en magnitud? O sea, si conozco la magnitud del campo la eléctrico, puedo magnitud sí. calcular la... Eso, porque ¿Sí? eso lo dice ¿cómo se llama eso viene perdón, de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, básicamente, pero ojo, en el vacío, ¿ya? Porque si no, Ah, sí, claro. sí, en el vacío sí, podemos considerar que... Un segundito, estoy sacando el link en este momento. En el vacío se cumple eso perfectamente. Ya fuera del vacío no lo tomen todo tal cual, porque hay medios no lineales que hacen que la cosa no sea tan clara la relación. Ahí En, habría que ver fenómenos de refracción y cosas así, ¿o no? en los medios, técnicamente hay que resolver la ecuación, y la ecuación tiene algunas condiciones vectoriales. Ya calcular rotacional Ah, ok, gracias. y cosas por el estilo. Entonces, ¿recibieron el link? Lo acabo de escribir en el chat. Bueno, están en aula las clases, pero para quienes no tengan acceso a aula, estoy comentando en el chat. Ah, no lo comenté porque lo estaba enviando. Ahora sí.
Ahí les envié el link de la carpeta compartida, si es que no tienen el acceso a aula. Hoy porque ahora no veo Zoom, los perdí. ¿Se cerró? Ah, ¿Vale? no, estaba compartiendo, ya, ahora sí. Así que eso, ya. Bueno, me quedo con quienes tengan dudas, no se preocupen, pero me aprovecho de despedir de quienes están, ¿cómo se llama?, partiendo. Chao, Chao, chao. profe, Estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. chao. Estén bien, nos vemos. Profe, ¿Sí? bueno, voy a aprovechar entonces de preguntarle porque igual he estado repasando la primera parte de la materia con las ecuaciones de Maxwell y cosas. Y si bien, o sea, al final entre todos los videos logré como entender toda la parte quizás más matemática, donde ya entiendo que el rotacional, entiendo que la divergencia, pero Ujú. aún así como que me asusta no entender qué es lo que tengo que entender de esas ecuaciones. Por ejemplo, esta relación que hay entre el campo magnético y el eléctrico, no me es tan obvia todavía. No. Relación entre, a cuál relación te refieres? ¿A la ecuación de Leigh-Faraday en parte vectorial? Cuando dice que yo conociendo el campo eléctrico puedo sacar el magnético, ¿eso es como una proporción como tal o es porque tengo que resolver la ecuación diferencial en la que están relacionados? ¿Cómo O sea, es? claro, sí. Si uno conoce el campo eléctrico, uno tiene que aplicar la ecuación diferencial que relaciona los dos. La cuarta ley, ¿o no? Es que por el número no me la sé, es la ley de Leigh-Faraday-Lenz, pero básicamente el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético, El campo la derivada magnético. temporal del campo magnético. Entonces, esa es la relación que básicamente nos permite pasar de uno a otro. Eh, Mm, mm. sí, no hay más que, o sea, bueno, va a depender. Si uno ya sabe que la onda es plana, la relación es más simple. Si la onda es plana, sabemos que las magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos son justamente el campo eléctrico es igual a la velocidad de la luz por el campo magnético. Entonces ahí podemos decir justamente que la amplitud es lo que tenemos que cambiar y acordarse de que ¿cómo se llama? El vector campo magnético es ortogonal al campo eléctrico. Entonces cambiamos Claro. esas dos cosas y está lista, pero eso es para el caso de onda plana. La generalidad máxima es justamente eh, es el, ¿cómo se llama? Es la ecuación de Maxwell. Ya, y bueno, ya que hice temas matemáticos, ya imaginemos entonces todo resolver la ley de Faraday-Lenz, que era entonces el rotacional del campo eléctrico igual a menos derivada temporal del campo magnético, ¿sí? Ujú. Yo entonces por el rotación, si tengo una ecuación del campo eléctrico, yo puedo resolver el rotacional del campo eléctrico, ¿sí? Perdón, de nuevo, ¿cómo? Sí, Si tengo una ecuación de campo eléctrico, sí, que claro, la componente dice X por Y, lo que sea, yo puedo resolver el rotacional. sí. Entonces después, para resolver la ecuación diferencial, tendría que hacer despeje de, ¿cómo se dice? Aquí está el ejemplo. ¿Se puede Ordenamiento. integrar por T? Sí, Si es que no exactamente. tengo. Ah, y sale ahí mismo. Estos están los ejercicios que les puse propuestos. ¿Cómo se llama? Esta es la amplitud del campo eléctrico, este es el seno. Entonces, si conozco esto, ¿cómo se llama? Calculo el rotacional igual tiene sus pasos para calcular, pero básicamente el rotacional nos va a dar con K producto cruz con el vector campo eléctrico. Entonces nos va a quedar que si integramos esto en el tiempo, porque básicamente tenemos que despejar B, para eso integramos en ambos lados, entonces calculamos la integral del rotacional del campo eléctrico, el rotacional es eso, queda esto, ya con este producto cruz que es importante, y ahí justamente queda la amplitud al integrar el seno, queda esto, ya, porque el seno se está integrando sobre el tiempo. Y ahí queda justamente este factor K sobre omega, y K sobre omega es 1 sobre C, lo cual es lo mismo que B. Entonces, lo que aquí nos da es básicamente lo que ya sospechábamos, es la amplitud del campo eléctrico, del campo magnético, dicha como E sobre C, utilizando esta relación, multiplicado por el triedro, ¿cómo se llama? Por la condición del triedro. Este es el vector de propagación del campo eléctrico, este es
perdón, de oscilación del campo eléctrico, este es el vector de propagación de la onda. Entonces, simplemente por mano derecha, el pulgar siempre es el de la propagación de la onda, el índice es el del campo eléctrico, entonces el magnético es el cruce entre los dos. Entonces, ahí está bien. La única cosa que si ustedes notan acá es que pasamos de una función seno a una función coseno, Ujú. ¿ya? Técnicamente, esto es porque no hemos impuesto ninguna condición para los valores del campo eléctrico y campo magnético. Pero técnicamente, como hay una constante acá, uno podría incluir una constante de integración y hacer que esa constante de integración sea justamente la fase requerida para que esta función coseno sea también la misma sea también el seno de la Porque original. los valles, perdón, porque los valles tienen que coincidir, ¿o no? ¿Podría Claro, ser? claro. Entonces, pero hasta el momento es que lo que pasa es que puede ser como puede no ser. ¿Ya? Técnicamente en una onda electromagnética viajando en el espacio, los valles coinciden. Entonces, ambos debiesen ser seno. Pero las ondas electromagnéticas, las ecuaciones de Maxwell son más generales que esto. Y bueno, uno tendría que estudiar del por qué los valles coinciden. Y eso ya es una teoría un poquito más avanzada, con más detalle, también electromagnética, porque también hay emisiones en los átomos en donde podemos decir que las ondas, las componentes salen desfasadas. Entonces también están de acuerdo con eso las ecuaciones de Maxwell. Y bajo ciertas condiciones las amplitudes coinciden. Ahora, eso ya es más allá de lo que se pide en este curso, ya es óptica atómica y no vamos a meternos en ese cuento, ¿ya? Así que si ustedes manejan esta relación y le dan un seno y un coseno, está bien, eso es lo que dice la ecuación de Maxwell, aquí no estamos inventando nada, ¿cómo se llama? Más. Ahora, si queremos forzar a que sean iguales, bueno, técnicamente puede ser, porque aquí hay una integral en el tiempo y esta integral en el tiempo nos puede dar una fase, una constante. Y esa constante la podemos incluir como una fase, y esa fase nos puede hacer, si la escogemos de manera apropiada, como pi medio, nos va a dar que el coseno se transforme en seno y vamos a tener básicamente la misma relación, ¿cómo se llama? La misma relación, solamente que la amplitud va a haber cambiado. ¿Se entiende? La amplitud vectorial va a haber cambiado. Ya, creo que con eso tal vez lo enredé un poco más, pero No, al revés. Quería comprobar la fórmula y bueno, lo demás que venga en su momento, pero sí, básicamente esta es la forma estándar de cómo pasar de un lado a otro. sí Mi que única duda hasta ahora me es, sale. Dale. Ujú. ¿cómo es que de la integral sale el K por el N, el K cruz N? Así, o sea, técnicamente no viene de la integral, técnicamente viene del rotacional. Al aplicar el rotacional, el cruz rotacional, perdón, nabla cruz E, al evaluarlo, le va a quedar justamente el producto, el evaluado va a ser K cruz E. Esto es muy similar a lo que hago acá más arriba, pero lo hice con la divergencia. La divergencia, el nabla.e, es lo mismo que K, el vector K, punto E. Si ustedes hacen exactamente estos mismos cálculos, pero lo hacen con el rotacional, lo que van a obtener es K.E. Entonces, ahí aparece, del rotacional aparece ya el producto inmediatamente K.E. N es el vector, ¿cómo se llama?, de polarización o el vector que indica la oscilación del campo eléctrico, y K el vector de propagación. Entonces, ahí aparece justamente el producto, no de la integral, sino que del rotacional. Eso, estos ejercicios, como la parte matemática, que es un poquito más pesada, tal vez las otras cosas las pueden ir entendiendo más rápido, pero la parte matemática, que generalmente es la parte que genera más dolor de cabeza, hice unos par de ejercicios para esto, así que ahí los pueden ir practicando, junto con los videitos. Ya no me alcanzó para más, pero yo creo que con eso algo se puede entender. Eso, Genial, muchas gracias, profe. ya, que estén bien, Muchas Chao. nos gracias. vemos, Chao. chao, chao.